Buenos días, estimado docente y estudiantes, compañeros. Nuestro título de nuestra propuesta de investigación-acción ha sido la motivación y los recursos educativos digitales para el aprendizaje de estudiantes en su nivel básica superior. Como problemática tenemos el fracaso escolar, que se da por una desmotivación que desencadena en un mal desempeño escolar. Lo que se pretenderá es tomar los recursos educativos digitales para que el estudiante pueda motivarse al notar que está la clase con algún material innovador. Le va a motivar al saber que la tecnología se está usando a favor. Entonces, también como antecedente a esa problemática podemos tener que algunos estudiantes aprueban, otros reprueban, y las pruebas PISA del año 2017-2018 arrojaron que el 40% de estudiantes sacó una nota significativa en matemáticas y lengua y literatura como materias bases del tronco común. Como justificación tendríamos de que haríamos la relación entre motivación, recursos educativos digitales y cómo estas dos variables van a influir para que el estudiante tenga un aprendizaje significativo en sus clases. Respecta o hace relación a los objetivos, tenemos que definiremos el impacto de las TICs a favor de la motivación del estudiantado en la educación. Definiremos lo que es la motivación, al igual manera los recursos educativos y la relación entre TICs y motivación, cómo pueden resultar beneficiosas para el aprendizaje del estudiante. Entonces el contexto, yendo un poco más a la parte práctica. En los sujetos tenemos que la institución cuenta con 438 estudiantes y 20 docentes. ¿Cuál es la institución? ¿Cuál es el contexto? La unidad educativa Santa Rosa, que es de sostenimiento gubernamental, es decir, de sostenimiento fiscal, y está localizada en el sector rural. Dentro del proceso de diagnóstico se ha utilizado una técnica e instrumento, las cuales nos han permitido la recolección e interpretación de datos obtenidos de estudiantes de octavo y noveno grado de básica superior, para lo cual se ha llegado a la conclusión de que se utilizará una investigación cualitativa que, según los autores Hernández en el año 2018, nos indica que esta investigación cualitativa busca realizar descripciones completas y profundas de situaciones más subjetivas. Por lo tanto, esta investigación cualitativa nos ha permitido obtener información para así resolver dudas y así podemos generar conocimiento. Por lo tanto, como técnica se ha utilizado la encuesta y como instrumento el cuestionario. Encuesta, pues, que nos permitió acumular información concreta de interés social y así relacionarlo directamente con la temática educativa, en este caso la motivación y los recursos digitales. Y como cuestionario, pues, lo hemos utilizado, pues, nos permite conocer la opinión a través de una valoración numérica sobre el asunto relacionado con nuestros sujetos de muestra. Después de la aplicación de los cuestionarios a los estudiantes, se han presentado los siguientes resultados dentro del proceso de diagnóstico. Pues estos cuestionarios se han aplicado a dos instituciones, a una institución pública y otra privada. Este cuestionario consta de 5 preguntas de opción múltiple. En la primera pregunta, correspondiente al género de los encuestados, pues se conoce que en su mayoría son mujeres, pues representan 57% del total de los encuestados. En la pregunta número 2, para conocer las edades de los estudiantes, en su mayoría los estudiantes, que representan el 42,56%, tienen 13 años de edad. En la pregunta número 3, que se denomina así: ¿cuándo usa recursos digitales para aprender usted se siente? Con 4 opciones de respuesta: alegre, asustado, motivado y enojado. Se evidenció que el total de los estudiantes encuestados, el 51,6% expresa que se siente alegre. En cambio, el 42,55% indica que se siente motivado. Por otro lado, el 10% expresa que se siente enojado y finalmente, a diferencia de los resultados anteriores, ningún estudiante expresa que está asustado cuando emplea recursos digitales en el aula. En la cuarta pregunta, para conocer el uso de distintos recursos digitales en la frecuencia de más de 10 horas semanales, se han obtenido los siguientes resultados.
Del total de estudiantes encuestados, el 62% indica que utiliza el Internet en un promedio de más de 10 horas semanales. Por otro lado, el 44% de estudiantes indica que utiliza distintas plataformas de videoconferencia en un promedio de 10 horas semanales. El 9% de estudiantes encuestados indica que utiliza más de 10 horas semanales el paquete de Office y finalmente el 19% de encuestados indican que utilizan distintas plataformas interactivas. En la quinta pregunta, denominada, ¿usted tiene conocimiento para tomar decisiones apropiadas con el uso de la tecnología? Con 5 opciones de respuesta, bastante, mucho, poco, casi nada y nada, se evidenció que del total de los estudiantes encuestados, el 11% afirmó que tiene bastante conocimiento. El 28% expresó que posee mucho conocimiento, por otro lado el 55% indicó que disponen de poco conocimiento, el 2% afirmó que no posee casi nada de conocimiento y a diferencia de los resultados anteriores, solo el 4% reveló que no posee nada de conocimientos para tomar decisiones apropiadas con el uso de la tecnología. Los resultados anteriores permiten deducir que más de la mitad de la población encuestada a lo largo de su vida como estudiante ha adquirido los conocimientos para tomar decisiones adecuadas con el uso de la tecnología, pues en su proceso de aprendizaje han sido suficientes los conocimientos para usar de una manera eficiente la tecnología. Con todos los resultados anteriores obtenidos de las encuestas, es importante analizar que el uso eficiente de recursos digitales contribuiría así a que los estudiantes se sientan motivados para adquirir aprendizajes, donde las prácticas tradicionales no se desarrollan en ambientes virtuales con la única novedad de utilizar tecnología. A continuación se explicará la propuesta de acción que como grupos plantearemos. La propuesta de acción se basa en los principios del DUA. Tomaremos en cuenta 3 principios del DUA. El primero, proporcionar múltiples formas de presentación. Para contribuir a este principio, pues a los docentes que reciban la capacitación se mostrará un vídeo promocional sobre el uso y las características de 2 recursos digitales que se han elegido para la capacitación, en este caso Quizy y Kahoot. Como indicador de evaluación se ha tomado que el docente conoce las características de Quizy y Kahoot. Como técnica se empleará la observación y como instrumento la lista de cotejo. Es importante también conocer Quizy y Kahoot. Tanto Quizy como Kahoot son 2 plataformas interactivas de evaluación para los estudiantes. En Quizy presentan juegos de evaluaciones que serán a su vez interactivas y de mucha utilidad para el docente en beneficio de sus estudiantes. En Kahoot, pues en esta nos permite utilizarla para la evaluación, especialmente para aquellas que son las sumativas, pues mediante el juego los docentes motivan a los estudiantes para aprender y así también permiten que los estudiantes obtengan los conocimientos de una manera innovadora y lúdica. Dentro del segundo principio del DUA, en el ámbito de proporcionar formas de representación, con la capacitación docente se realizará una simulación de evaluación, donde se utilizará Kahoot y Quizy. Se indicará a los docentes el link y los códigos para que ellos puedan ingresar para la evaluación de Quizy y de Kahoot y que ellos a través de su experiencia al utilizar Quizy y Kahoot obtengan una idea de las características y ventajas que ofrecen estos 2 recursos digitales, para lo cual se utilizará como indicador de evaluación el siguiente. El docente elaborará el primer borrador haciendo uso de Quizy y Kahoot, los cuales fomentarán y motivarán la participación en clase. Como técnica se utilizará la observación y como instrumento la lista de cotejo. Para el tercer principio del DUA, dentro del ámbito formas de acción y expresión, nosotros los docentes capacitadores realizaremos y motivaremos a los docentes que reciban la capacitación que expongan su primer borrador, realizado con Quizy y Kahoot. Como indicador de evaluación se considera que el docente demuestra habilidades digitales con el uso de Quizy y Kahoot. Finalmente, como técnica se utilizará el análisis de desempeño y como instrumento se utilizará la rúbrica.
A continuación tenemos la fundamentación teórica, de la cual la vamos a hablar brevemente. En esta encontramos tres categorías: la motivación, los recursos digitales y el DUA. Dentro de la motivación, observamos que es un elemento, un factor importante para que los estudiantes logren sus aprendizajes. Si los estudiantes no se encuentran motivados, no podrán tener éxito en los cursos y así no tendrán un aprendizaje significativo. Una forma de llamar su atención son los recursos digitales. En el contexto virtual que nos encontramos, los recursos digitales nos ayudan para que los estudiantes puedan tener más posibilidades y ventajas a la hora de desarrollar sus destrezas. Existen recursos digitales de información, de colaboración y de aprendizaje. Los primeros tenemos como por ejemplo las enciclopedias virtuales o las bases de datos. En los recursos de colaboración tenemos wikis, blogs o webinars. Y por último, los de aprendizaje son los más usados, en los que se encuentran cuestionarios en línea, podcasts, tutoriales interactivos y dispositivos que nos permitan visualizar y almacenar información para ser compartida. Por último, también nos basamos en los principios del DUA, que es el diseño universal del aprendizaje, ya que existen estudiantes que no alcanzan los aprendizajes planificados. Es por ello que ellos pueden trabajar a su ritmo y a su posibilidad, con distintos formatos que promuevan la motivación, es decir, utilizando recursos digitales. Para el desarrollo de la propuesta, hemos considerado 5 etapas. En la primera se encuentra el análisis de la problemática, es decir, qué problema intentamos solucionar o dar una posible solución, en este caso la desmotivación de los estudiantes en las clases virtuales. Como segunda etapa tenemos la fundamentación teórica. Para ello hicimos el análisis de los principios de la motivación, los recursos digitales y el DUA. Como tercera etapa tuvimos la recolección de datos a través de encuestas, luego de ello la interpretación de estos resultados. Como cuarta etapa, desarrollamos el plan de capacitación motivando con quizzes con cada uno de sus elementos y las sesiones que íbamos a llevar a cabo. Y por último, diseñamos la evaluación del plan de acción. Dentro del proceso de evaluación observamos que este constituye no solo un concepto, sino una actividad o conjunto de actividades dentro de un proceso. En este caso, la evaluación es una parte indispensable, ya que permite verificar cuáles han sido los logros obtenidos y en qué medida se alcanzaron los objetivos planteados al inicio de la elaboración de la propuesta. Es así que la evaluación es una herramienta de mejora de la calidad de nuestra intervención y de innovación al verificar la bondad del trabajo desarrollado. Algunas características de la evaluación pueden ser de formación social, profesional y formación personal. El proceso de evaluación se vuelve, sin embargo, complejo debido a la multiplicidad de factores que intervienen. Es por ello que es necesario tomar en cuenta las dimensiones que se van a evaluar diseñando un plan de evaluación. En este caso tenemos un sistema de evaluación que les hablaré a continuación. En la presente investigación se propone evaluar los saberes adquiridos por los docentes durante la intervención de las capacitaciones en los recursos digitales Quizzes y Kahoot. Para ello se desarrollaron 3 sesiones. En cada una de ellas se pretende evaluar 3 criterios e indicadores, como por ejemplo los relacionados a los principios del DUA y los niveles de evaluación, tales como el interés, la participación, el conocimiento y la construcción de saberes. Como reflexiones finales tenemos que la motivación es necesaria en todas las etapas de nuestra vida, y más aún en la educación, donde promovemos e incentivamos hacia un aprendizaje significativo. Exhortamos a los docentes a no quedarse con aprendizajes únicos, sino a hacer uso de las metodologías
activas de metodologías modernas que permitan el uso de la tecnología dentro de la educación y así poder resolver algunos de los inconvenientes presentados en cada uno de los contextos educativos. Es por ello que la práctica de la investigación y la acción nos ha permitido reflexionar profundamente sobre cómo podemos relacionar la motivación con investigación en la práctica educativa. Vale la pena hacer uso de la tecnología de la información y la comunicación como una herramienta principal para llevarla a cabo en nuestras aulas dentro de procesos educativos e investigativos. Estas son las referencias que obtuvimos al final de toda la investigación.